Gracias por la invitación a esta jornada de nefrología pediátrica en el paciente crítico. En esta oportunidad me pidieron presentar lesión renal aguda en el post-trasplante renal. Mi nombre es Camilo Ulloa y soy nefrólogo de la clínica alemana. En la disfunción del injerto del riñón trasplantado es una situación muy evolutiva que hay que ir pensando en la historia pre-trasplante, la historia inmunológica, la historia infecciosa. ¿Cómo fue el trasplante renal en sí mismo? ¿Cuáles fueron las características del donante? ¿El tiempo de isquemia fría? ¿El tiempo de isquemia caliente? El manejo hemodinámico en el perioperatorio, si se polemizó adecuadamente, si estuvo hipotenso, si hizo alguna complicación vascular que requirió reanastomosis, por ejemplo. Y en el postoperato, en el post trasplante inmediato, estas características tanto de la historia inmunológica infecciosa como lo que pasó en pabellón o en el peritrasplante inmediato se pueden manifestar con un deterioro de la función renal que se define operativamente con un incremento mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro. Si el paciente presenta durante su evolución un incremento significativo de la función renal, es decir, 0,3 miligramos por decilitro, hay que pensar en su historia clínica, cómo está el volumen extracelular, si hay una historia de mala herencia, particularmente importante en la cohorte pediátrica, son pacientes jóvenes que eventualmente tienen un cierto grado de mala adherencia cuando son adolescentes, adultos jóvenes, su educación para comprender la importancia de lo que se está haciendo, el riesgo inmunológico. No es lo mismo tener un paciente que se ha trasplantado en 2 oportunidades previas que un paciente que viene recién trasplantándose. Interacciones farmacológicas. Muy frecuentemente en la atención primaria, un paciente que llega con una infección respiratoria se le dejan macrólidos y bueno, y los macrólidos aumentan y, pues, los niveles plasmáticos de los inhibidores de calciumina, produciendo una AQI tóxica, eventualmente una infección, una pielonefritis del injerto, la presencia de temblores, síntomas adversos de los inmunosupresores que puedan predecir la razón de esta insuficiencia renal. El examen de orina, microhematuria, más o menos proteinuria, con o sin hipertensión, podrían estar indicando la presencia de la reproducción de la glomerulopatía de base. La proteinuria per se sola puede estar mostrando un rechazo subyacente, y la eco renal, que básicamente lo que importa, que habitualmente por Visadergo nosotros pedimos Doppler, pero lo que importa realmente la ecografía es si hay o no hidronefrosis, si hay o no signos de estenosis de la arteria renal, más allá de las sutilezas del índice de resistencia, la ecogenicidad o no. Rara vez se ve en un paciente trasplantado que hayan alteraciones de la ecogenicidad y menos del tamaño del riñón, y los índices de resistencia pueden estar aumentados, lo que vemos frecuentemente, y no tiene un correlato muy adecuado con la presencia o no de rechazo. Por lo tanto, esos son los 3 elementos clásicos del manejo de la difusión del paciente, similar a un paciente con eh, nativos, y lo que se agrega en forma particular, y que es especialmente relevante, los niveles plasmáticos de ciclosporina, tacrolimus e inhibidores de mTOR, que pueden predecir, ¿cierto?, el riesgo de toxicidad si estos están elevados, o si están bajos, la posibilidad de que la disfunción sea secundaria a un rechazo. Ahora, es una situación muy dinámica, por lo tanto, eh, hay que ir pensando en qué momento el trasplante es, ¿cierto? Entre las 2 a 4 semanas del post-trasplante, ¿cierto? Siempre conocer la historia eh, pre-trasplante del paciente, si el paciente orinaba en el pre-trasplante o estaba anúrico, si salió orinando en un paciente anúrico, eso en general, si el paciente no todavía depura, eso es necrosis tubular aguda y tranquilidad. Si por el contrario el paciente orinaba, fue un trasplante de donante vivo y dejó de orinar, eso es una alarma y por lo tanto hay que probablemente biopsiarlo lo antes posible.
Eh, Hay que pensar en el donante, era un donante cadavérico o donante con criterio expandido, que eso evidentemente en los niños no se ve, pero era un donante vivo o un donante vivo, antecedentes médicos y drogas del donante, manejo de la muerte encefálica, muchas veces el donante ha sido mal manejado en la predonación y han hecho disfunción renal aguda o hipernatremias, requirió no drogas activas, cómo era la creatinina y el examen de orina predonación. Muchas veces nos encontramos que el donante tiene proteinuria sin micromaturia y eso es, proteinuria es ley y sin micromaturia y eso es probablemente un fenómeno de la muerte encefálica, pero si eventualmente tenía micromaturia, bueno, y disfunción renal, por supuesto que hay que pensar que el donante tiene una glomerulativa de base y eventualmente no aceptarlo como donante, sobre todo para un niño. Eh, Posteriormente, los datos quirúrgicos, tuvo la perfusión, cómo estuvo la perfusión del injerto, arterias, venas, uréteres, el doble lo antes posible. Yo siempre lo hago en el post-trasplante inmediato, sobre todo en un paciente que tenía diuresis residual, porque la única forma de saber si ese paciente está orinando del riñón trasplantado o de los riñones activos es probablemente con un Doppler. Eventualmente un cintigrama renal para tener un correlato o tener una mayor probabilidad pretest de que eso es NTA o rechazo. Yo en general lo ocupo poco, me voy directamente a la biopsia renal. Eh, Entre el segundo y 14 días de trasplante, bueno, seguimos preguntando si está orinando, si necesita de diálisis o no, eh, cómo está el Doppler, ¿cierto? Cómo están los niveles de tacrolimus o ciclosporina, que habitualmente yo los pido al segundo o tercer día del trasplante, y si es un donante cadáver está en diálisis o no está orinando, por supuesto que pensar en la biopsia renal. Y antes, eventualmente, si es un donante vivo. Si es una necrosis tubular aguda, hay que esperar. Si es un rechazo, habrá que tratarlo según el tipo de rechazo que sea, que lo veremos más adelante. Ya entre los 15 y 90 días de trasplante, en un paciente que está en ambulatorio, siempre pensar en cómo está el volumen extracelular, si está hipertenso, pensar que puede tener una estenosis de arteria renal, está tomando poco líquido, tuvo diarrea infecciosa por fármacos, está normo o hipotenso, particularmente importante en los adultos, en los niños menos relevante, las interacciones farmacológicas que ya antes les decía, y no usamos habitualmente antes del tercer mes bloqueo de eje renina, angiotensina, aldosterona y por supuesto no antiinflamatorio. Entre el 15 y el 90 días siempre pensar el, en la presencia de hidroteronefrosis, la presencia de linfocele que puede estar comprimiendo la vía urinaria produciendo hidroteronefrosis, si es que hay una estenosis de la arteria renal, que habitualmente al principio del trasplante antes del mes hay que tomárselo un poquito con cierto relajo porque habitualmente la anastomosis de la arteria renal puede estar edematosa y por lo tanto no tiene tanto, no cambia mucho la conducta, la presencia de una estenosis, salvo que hubiese todo un correlato de enfermedad renovascular. Más importante, después del primer mes, los niveles de tacrolimus, ciclosporina y niveles de metor, que siempre son muy relevantes. Y empieza a ser importante después del mes de trasplante la presencia de becaviremia, que habitualmente lo que yo hago es control mensual hasta el mes, hasta el primer año, y luego trimestral hasta los 3 años. Lo importante del virus BK es pesquisarlo precozmente para disminuir la inmunosupresión. Eh, y si uno tiene dudas de que efectivamente puede haber un rechazo, por lo menos desde el punto de vista del nefrólogo de adulto, hay la biopsia, hay que hacerla y no abstenerse.
y es preferible y siempre aporta información. Después de los 3 meses, entre los 3 meses y los 12 meses, mucho más importantes son los rechazos humorales agudos y la nefropatía por BK. Y en la medida que pasan los años, empieza a cobrar relevancia la glomerulopatía del injerto, el rechazo humoral crónico, eh, que es una situación que si uno biopsiara frecuentemente en aquellos pacientes que están proteinúricos o con mínimas disfunciones renales, probablemente lo encontraríamos más frecuentemente. Siempre después de los 12 meses, al menos una vez al año, hacer anticuerpos donante específicos con especificidad por Luminex. En, esta, en, esta en este tiempo del trasplante ya empezar a pensar en cuál era la glomerulopatía de base, es que era una glomerulopatía inmunológica, autoinmunitaria, versus genética, que habitualmente no se reproducen, pensando en una glomerulopatía del injerto de nuevo o una recidiva, la presencia del virus BK, que es muy importante en este tiempo, siempre la toxicidad por carcinogénicos y tener en consideración que no esperar un aumento de la creatinina para pensar que puede haber un rechazo. Acuérdense siempre de este paradigma de la activación inmunológica en el trasplante, que primero hay activación a una tasa de 1% año de los anticuerpos donantes específicos, luego hay activación del complemento y producción y activación de RN mensajero de genes que se activan en el rechazo para luego producir la injuria endotelial subclínica con capilaritis peritubular, glomerulitis, con o sin eh, inflamación del túbulo intersticio, para finalmente producir el rechazo humoral crónico y muchas veces tener todavía que la creatinina no ha subido o ha subido muy poquito, va indolentemente subiendo, y cuando uno llega a hacer la biopsia años después, cuando ya está la creatinina subiendo, ya no hay mucho más que hacer. Por lo tanto, siempre tener muy presente el rechazo humoral subclínico, particularmente en la cohorte de pacientes de alto riesgo inmunológico, y ante la primera duda, por lo menos en adultos, somos muy gatillo fácil para la biopsia. La disfunción renal por toxicidad, bueno, recordar siempre las interacciones farmacológicas, medicamentos que pueden disminuir los niveles y por lo tanto aumentar el riesgo de rechazo, rifampicina, barbitúrico, fenitoína, carbamazepina, antibióticos, fármacos que aumentan los niveles, particularmente antagonistas del calcio, diltiazem, que lo usamos como ahorrador, azoles, ketoconazol, que también lo usamos muchas veces como ahorradores, fluconazol, por ejemplo, que podría tener el niño una candidiasis esofágica y eventualmente darle algún azol, y recordar que hay que disminuir, perdón, la dosis de los inhibidores de calcineuria en un 50-80% de la dosis, claritromicina, eritromicina, educar a los médicos de atención primaria, a los pediatras que no se dedican a esto, de fijarse en las interacciones que puedan tener con los inhibidores de calcineurina. La reproducción de las nefropatías primarias, vemos cómo depende del tipo de neuropatía, uno puede tener una tasa de reproducción muchísimo mayor, principalmente en las mesangias capilares, que pueden reproducirse en el primer año en un 20%, tercer año en el 40%, y luego se queda pegado más o menos en el 50%, y que se correlacionan con un deterioro del injerto. Las focales segmentarias, que dependiendo si son primarias, secundarias o genéticas, la tasa de reproducción, siendo las primarias, como ustedes saben, de una tasa de reproducción que puede ser al salir del pabellón de trasplante. Las IgA, que se pueden reproducir con una tasa de 3 a 4 veces
en los injertos, y la membranosa, que es bastante infrecuente, pero suele ser cuando reaparece, ser muy difícil del manejo. La nefropatía por virus BK, que es un caldo cabeza en la trasplantología actual, probablemente relacionada con una inmunosupresión de mayor intensidad, y que vemos que luego del primer mes de trasplante puede empezar a aparecer una becaviruria que no tiene un buen correlato con la viremia, ni menos con la biopsia renal, por eso que al menos en adultos nosotros no la seguimos, hacemos becaviremia siempre, y que luego del tercer mes de aparición de la becaviremia, esta en general y relacionada con becaviremias altas, esto se puede correlacionar con una biopsia positiva. Por lo tanto, en general, eh, yo no hago una biopsia de entradita, me espero cómo va la tendencia, rápidamente disminuyo la inmunosupresión, como se los voy a mostrar. eh, Cuando tengo una viremia positiva, rápidamente empiezo a disminuir la inmunosupresión, cosa de no tener un pic de bicaviremia que eventualmente traduzca una nefropatía por virus BK, que, como ustedes saben, el único tratamiento probado actualmente es, desgraciadamente, la disminución de la inmunosupresión, que tiene que ser escalonada, pausada, sin angustia, porque lo que tenemos que ir compensando es la contraparte del rechazo. Y este es el manejo que hacíamos nosotros en el Hospital Necker de París, y es lo que yo hago acá en la clínica, en pacientes que tengan becaviremia positiva, significativa, de 3 logaritmos. Acá no lo hacemos, no se mide el logaritmo, se podría hacer, pero bueno, por eso que esto ya lo dejé hacer por logaritmo, sería importante poderlo hacer, pero no solamente logro tener becaviremia, pero ya con becaviremia bajo en un 50% del micofrenato. eh, si esta persiste por más de 3 meses, le hago la biopsia renal. Si esa biopsia renal no muestra nefropatía por virus BK, eh, mantengo suspendido el microfrenato. Posteriormente, si persiste la becaviremia, disminuyo de un 30% los inhibidores de calcinurina para lograr eh, niveles de FK entre 4 a 8, 6, no, entre 4 a 6 nanogramos por ml, y de ciclosporina C2 de 500 a 700. Y finalmente, si esto persiste, pensar en los niveles de mTOR. En caso de los rechazos, hay que ir pensando en cuál es el riesgo inmunológico del paciente. Hablábamos mucho Hablamos todavía mucho del PRA, del trasplante, pero el PRA es un elemento insuficiente en la precisión inmunológica en la era del Luminex. Eh, Sabemos que los mismatch se correlacionan con una probabilidad de rechazo de años plazo, pero en el fondo lo que uno piensa es la probabilidad de tener anticuerpos donantes específicos en la medida que pasan los años. A mayor mismatch, más probabilidad de tener anticuerpos donante específico, y por lo tanto, evidentemente va a tener un correlato con el riesgo de pérdida del injerto. Lo que demostró efectivamente eh, y pudo dicotomizar perfectamente la cohorte de pacientes que hacen rechazos humorales y que pierden el injerto por esa vía fue la presencia de anticuerpos donantes específicos, que Carmen Lefaucheur en Saint-Louis y en Necker logró demostrar junto con Lupi en este paper del año 2009 cómo es muy diferente tener anticuerpos donantes específicos positivos que anticuerpos donantes negativos, tanto en la sobrevivencia del injerto, que se pierden 2 a 3 pacientes por rechazo humoral,
cuando tienen anticuerpos donantes específicos mayores a 3.000. Esto generó mucha controversia en esa época, pero se hizo un metaanálisis en el año 2012 por Meehan que mostró que claramente tener anticuerpos donantes específicos favorecían la pérdida del injerto y el rechazo humoral agudo. Y posteriormente, Lupi en este New England Journal of Medicine 2015 mostró cómo aquellos pacientes que teniendo anticuerpos donantes específicos positivos se podían dicotomizar en dos grandes poblaciones, aquellos que tenían anticuerpos donantes positivos, pero que activaban el complemento, que a eso les iba muy mal y se correlacionaba con tasas o cantidades o fuerzas de anticuerpos mayores medidas por MFI, y que a eso le iba muy mal, con pérdida del injerto rápidamente, con una tasa de pérdida del injerto entre 10 a 12 veces con respecto a aquellos pacientes que no tenían anticuerpos donantes específicos. Sin embargo, aquellos pacientes que tenían anticuerpos donantes específicos, pero que no eran capaces de activar el complemento medido como C1Q, igual tenían una pérdida y probablemente son esos pacientes que tienen una pérdida del injerto soterrada con rechazos humorales subclínicos y que después de muchos años uno se da cuenta que tiene un rechazo humoral crónico, versus aquellos que tienen C1Q positivo, que son aquellos pacientes que hacen rápidamente o precozmente rechazos humorales agudos. Y esto no solamente se correlacionó con la pérdida del injerto por rechazo humoral, sino que también con los patrones de microinflamación, eh, capilaritis, glomerulitis y glomerulopatía del trasplante sin rechazo crónico. Esto generó mucha controversia y publicamos en PLOS Medicine en el año 2018, cuando yo estaba allá, hicimos un metaanálisis con Lupi de todos los marcadores de activación del complemento con Luminex C4, C4, C3D y C1Q, y todos se correlacionaban en mayor o menor grado con la pérdida del injerto, dependiendo de la calidad del estudio. Entonces, hoy por hoy, el riesgo inmunológico, que es algo evolutivo y dinámico, hay que pensarlo, ¿cierto?, en los riesgos biológicos del paciente, embarazos o abortos previos. Obviamente que en la población pediátrica ustedes eso no lo van a pensar, menos en el donante, cuando es pareja, hombre es distinto, es peor que mujer a hombre. Los trasplantes previos, ya eso es importante para ustedes, y la presencia de transfusiones. El antecedente del PRA previo, relativa información, más bien la presencia de crossmatch históricos para saber a qué especificidades no le podemos dar, ¿cierto? Y antígenos de trasplantes previos. Interpretar el Luminex, idealmente Luminex previos, es decir, especificidades previas con el MFA-PIC y en el día del trasplante. No es lo mismo tener un anticuerpo donante específico de un MFI bajo, 500, 1000, versus un anticuerpo donante específico de 3000, 6000, 8000, que pueda eventualmente ser capaz de fijar el complemento, que actualmente en Chile no lo tenemos, eventualmente hacer subclases de IgG, que tampoco no lo tenemos eso incorporado en Chile. No es lo mismo tener subclases IgG 1 y 3 que 2 y 4, que son más activos desde el punto de vista inmunológico, y eventualmente hacer titulaciones. Yo eso lo he hecho en pacientes que tienen un segundo, tercer trasplante, han sido politransfundidos, han estado embarazados y resulta que tienen un PRA en cero o especificidades sin anticuerpos circulantes, antichilidad circulante. Ahí hay que cuestionarse y pedirle al Instituto de Salud Pública que haga titulaciones. Y finalmente, el crossmatch de simetría, el día del trasplante, que nos permite tener una visión con otro elemento diagnóstico del riesgo inmunitario posible al momento del trasplante, para poder
darle mayor inmunosupresión al momento del trasplante, lo que no necesariamente se correlaciona con el riesgo futuro, que es algo dinámico. De ahí la importancia de ir midiendo la especificidad al menos anualmente. Por lo tanto, en la era actual del riesgo inmunitario, es un riesgo que es más bien, más que dicotómico, como es lo que nos permite decir el PRA, bajo o alto riesgo, más bien es un continuum si tiene o no anticuerpos donantes específicos, si esos anticuerpos donantes específicos son capaces de activar el complemento, si esos anticuerpos donantes específicos tienen además una citometría positiva o negativa, y peor aún si tienen un crossmatch por CDC positivo, que eso en Chile dejó de hacerse cuando implementamos la citometría de flujo 24/7, pero pienso que puede ser, habría que recuestionárselo. En la biopsia y en la evaluación del rechazo, bueno, tenemos que considerar el glomérulo normal, que tiene asas capilares con una membrana endotelial única, una membrana fina, eh, túbulos periglomerulares que están adyacentes uno de otros, sin células inflamatorias en su interior, vasos capilares también con una única capa endotelial sin inflamación de ellos, sin aparición de células inflamatorias. Según Banks, se pueden clasificar en categorías de estas biopsias de trasplante normales o inespecíficos. Categoría 2, rechazo mediado por anticuerpos. Categoría 3, borderline. Más que rechazo borderline, son lesiones borderline, porque la verdad es que nadie sabe lo que son. Estudios hechos en de genómica del trasplante muestran que un 80% de los genes activados en el tejido renal de esas lesiones borderline son cualquier cosa menos rechazo, probablemente más bien isquemia reperfusión, más que activación inmunológica o aloinmunológica. Categoría 4, rechazos celulares. 5, fibrosis tubulointersticial y atrofia tubular, y 6, otro hallazgo, beca, virus, nefropatía, reproducción de la glomerulopatía de base. Así es como se pueden clasificar según Banff, rechazos celulares, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, en grado de severidad, rechazos humorales y crónicos activos, y rechazos humorales activos y rechazos crónicos del injerto. Estas son biopsias nuestras que les voy a ir mostrando pacientes propios que han tenido rechazos de distinto índole, rechazo celular, Banff 1A, en que vemos el túbulo permeado por células inflamatorias monocitarias, junto con un infiltrado peritubular, que es el componente TI y el componente T de la clasificación de Banff, que habla de un rechazo humoral 1A o leve, que se suele tratar con corticoides. Ya en la medida que avanza la inflamación, esta tubulitis aumenta con una pérdida prácticamente de la arquitectura del túbulo y un gran infiltrado túbulo intersticial que va comprometiendo muchas veces el vaso sanguíneo, como en este caso, en que vemos a veces incluso, y por eso que hay una cierta confluencia, no es que sean cosas dicotómicas, rechazos celulares y rechazos humorales, probablemente en la medida que aumenta la severidad del rechazo celular, hay una confluencia entre rechazos celulares y humorales. De hecho, es raro ver un rechazo humoral solo con capilaritis y glomerulitis, siempre va acompañado con un cierto grado de tubulitis y de inflamación tubulointersticial, como vemos en este caso de rechazo celular severo, en que hay una capilaritis con infiltración de los vasos celulares, con endotelitis y infiltración monocitaria severa.
Para irlo entendiendo, esto es una gentileza del doctor Ayala que muestra cómo las células inflamatorias van permeando eh, el, eh, el, el- el túbulo del injerto con infiltración peritubular y con tubulitis en la medida que va avanzando esta inflamación ya se va perdiendo la arquitectura del túbulo con infiltración de los vasos sanguíneos, llegando en fondo, a pacientes con tener una endotelitis severa, o sea, el componente D del, de la clasificación de Banff. Estos pacientes requieren en general corticoides en dosis altas. Yo uso generalmente 500 miligramos de metilprednisolona. Si hay resistencia, timoglobulina y menos frecuentemente, pero se describe alentuzumab. Y el diagnóstico diferencial siempre tiene que ser la nefropatía por virus BK. El rechazo humoral que vemos en la glomerulitis e infiltración de los capilares glomerulares y capilaritis peritubular con o no C4D negativo. Eso es una condición asociada, no una condición sine qua non. Siempre en el rechazo humoral pedir una especificidad por Luminex, puesto que podrían haber anticuerpos donantes específicos, lo que es una condición asociada. No necesariamente eh, se requiere la presencia de anticuerpos donantes específicos para hacer el diagnóstico de un rechazo humoral. Uno debe tenerse una consideración de Banff, glomerulitis y o capilaritis para poder catalogar el rechazo con o sin C4D, con o sin anticuerpos donantes específicos presentes. Para no llegar a esta situación que es el rechazo humoral crónico, en que vemos un patrón de mesangio capilar con dobles contornos capilares en paz que se ven más presentes, con mesangiolisis, con mesangiolisis, y que esta es una situación completamente ya irreversible. Se han hecho estudios múltiples con escasos resultados a largo plazo. Eh, por lo tanto, como conclusión, la comprensión de la injuria renal aguda en el trasplante es una situación dinámica que requiere del conocimiento del historial completo del paciente y en cuya evaluación, a mi juicio, mejor una biopsia de más que una de menos, es mi opinión, y considerando que soy un nefrólogo adulto. Muchas gracias, gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas.